Buenas tardes, estamos aquí en el Poliglotar 2020 en la última ponencia de esta vez de Jenny García, una traductora peruana que va a hablar de la traducción y algunas ah, ideas, algunos consejos para iniciantes. Ok, Jenny, puedes empezar. Hola a todos, muy buenas tardes en primer lugar. Eh, es un gusto estar acá en el Poliglotar y gracias a Juliano por la confianza. Y bueno, voy a compartirles las diapositivas, ahora sí. ¿Sí se pueden ver? Sí, podemos. Exacto, ok, perfecto. Entonces, el tema con el que vamos a comenzar ahora es el tema de las oportunidades laborales para traductores e intérpretes noveles. Básicamente, pude haber puesto otro título. En realidad, mi idea original era poner ¿por qué amo la traducción? Luego dije, voy a poner algo, voy a tener que arreglarle un poco más ahí. Y puse esto de aquí, y puse intérpretes noveles, traductores e intérpretes noveles, porque si bien tengo una experiencia ya, digamos, regularmente de casi 10 años, todavía me considero yo como que todavía novel, ¿no? Considero que todavía debo recorrer un poco más de este mercado como para poder considerarme una traductora senior, ¿no? Entonces, por ahí, por eso, y porque también quiero compartir mi experiencia con ustedes, mi experiencia eh, no es tan vasta, pero sí, digamos, creo haber recorrido ciertas situaciones también difíciles y compartir eso porque de repente les puede pasar a ustedes lo mismo o quieren iniciarse también como traductores o como intérpretes. Entonces, antes que nada, quiero que definamos lo que es la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad es justamente esto, busqué un significado que se pareciera a lo que yo siento que es la oportunidad y nos dice que es la circunstancia, momento o medio oportuno para realizar algo o conseguir algo. Entonces, para mí fue eso, en general traducir o interpretar. Fueron muchas circunstancias, pero circunstancias que llegaron como resultado de algo, es decir, no fue tan fácil al inicio y siempre recomiendo y siempre me han recomendado que tome una especie de un año o 2 años trabajar en la carrera en sí y luego ya lanzar. Voy a pasar a la siguiente. Y justamente hay estas dos posibilidades de trabajar como dependiente o como independiente, en traducción o interpretación. Más que nada en la parte de dependiente en la traducción. Ahora, los beneficios de ambos, porque cada persona es diferente y unos pueden preferir una cosa, otros de repente otra un poquito más estable, otros un poquito más flexible. Y entonces tenemos estos dos círculos inmensos que nos dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ventajas nos da ser dependientes? Por ejemplo, un sueldo fijo. O sea, ¿a quién no le gusta tener como que no la certeza de que vamos a recibir, no sé, 2.000, $3.000, 4.000, 5.000 cada mes? Así como los beneficios sociales, que son muy importantes, especialmente ahora con la pandemia, ¿no? Como el seguro de salud o la jubilación. Creo que en Brasil está el seguro odontológico, acá en Perú no es muy común, mayormente no nos dan el seguro odontológico. Y sobre todo la estabilidad, que si uno tiene una familia, va a querer esa estabilidad, ¿no? De tener un ingreso fijo, porque tenemos hijos o, no sé, hijos, una esposa, un esposo que con el cual tenemos que colaborar en la casa. Entonces, puede ser y va a depender del estilo de la persona, ¿no? Si una persona quiere trabajar de forma dependiente, pues estos son los beneficios. Pero también está, y este lo conozco un poquito más, está el lado independiente, ¿no? De forma independiente puedo decir que hay muchos beneficios, sobre todo para mí el principal es el de los horarios. Para mí la flexibilidad del horario es importantísimo porque yo no soy una persona que pueda trabajar, digamos, eh, muy temprano. Suelo empezar un poquito más tarde, suelo empezar un poquito entre media mañana y en la noche soy súper activa. O sea, yo puedo traducir como una máquina. Eh, Después, por ejemplo, hay épocas en el año en que si tú trabajas más, obviamente vas a ganar más. Y eso para mí pues varía. Por ejemplo, diciembre, mayo,
para mí son los meses que son más fuertes, excepto este año por la pandemia, que mayo fue un poquito lento, pero de ahí comenzó a recuperarse y las ganancias, o sea, yo escojo los clientes, va aumentando la cantidad de trabajo y gano más. Es decir, si en un mes yo podía sacar $3,000, $4,000, de repente en ese mes puedo sacar $5,000, $6,000. Y es muy gratificante eso, ¿no? Saber que si trabajo más, voy a ganar más. Y el más, creo que destacado de esos es la elección de proyectos. Si bien yo puedo trabajar como dependiente y a veces se trabaja en un solo rubro, hay cosas que a mí me interesan mucho a veces y que por tener esta capacidad de ser independiente, o sea, puedo escogerlos. Por ejemplo, actualmente estoy haciendo la parte del subtitulado, que me gusta mucho, y ver temas sociales. A mí me encanta mucho todo el tema de los LGTB, el tema del racismo, o sea, no me gusta el racismo, sino que digo, todo el tema que se relaciona a eso, todo lo que son discusiones sociales, me gusta mucho, el tema de la política me encanta, entonces poder trabajar en proyectos que estén relacionados con esos temas para mí es una bendición, y que encima me paguen por eso, mucho más todavía. Sin embargo, si les voy a contar mi experiencia, yo hago los dos. Entonces, yo trabajo tanto como docente, este año empecé a trabajar como docente de interpretación, y tengo un sueldo fijo, tengo los beneficios, tengo toda la estabilidad, pero también trabajo y tengo una empresa, entonces trabajar de forma independiente para mí es mucho más, es un rubro más conocido. Y lo que me permite trabajar de forma, lo que me permite trabajar así de forma independiente es ganar un poquito más. Pero ser docente me permite también el hecho de que un cliente, digamos, sepa que yo soy docente de traducción o interpretación, le va a generar más confianza. Y no solamente eso, va también a acceder a querer pagarme un poco más, porque sabe que yo soy docente. Le da más seguridad de poder contratar. Un poquito para ustedes que son el público en portugués, porque muchas veces utilizamos la palabra traducción cuando se trata de interpretación, y quiero hacer esta diferencia antes de que podamos continuar, ¿no? La traducción se relaciona con el lenguaje escrito, mientras que la interpretación se hace de forma hablada. Entonces, esa diferencia siempre tenemos que tenerla en clara, ¿no? La interpretación es cuando ustedes ven a alguien en la cabina, con los audífonos, o alguien que está hablando, de repente alguien que está tomando notas, ¿no? Y que está escuchando un orador y luego toma notas y luego, ¿no? Hace la interpretación. Mientras que la traducción son los documentos. Yo hago, por ejemplo, traducción bastante de documentos como partidas de nacimiento, contratos, manuales, y ahora de subtítulos. Entonces, ya vimos un poco y les conversé un poco de lo que hago. Y ahora quiero que veamos esto, que digamos son las posibilidades que podemos tener como traductores y como intérpretes. Primero he puesto acá a la parte de lo que yo ya he hecho, que conozco un poquito más, que es la docencia, por ejemplo, ¿no? Yo como docente de interpretación, pues puedo, bueno, como licenciada en traducción e interpretación, puedo dedicarme a la enseñanza. Tengo mi licenciatura y puedo enseñar. Entonces, esa es una posibilidad también. No solamente, como dije acá, no solamente de traducción o interpretación, sino también de idiomas. Entonces, es un muy buen camino para empezar. Yo les comento que yo empecé enseñando inglés a niños. Entonces, después de, digamos, comenzar a enseñar niños, se dio esto que es el boca a boca, y comenzaron a recomendarme los papás, no solamente para dar clases de inglés, sino también para traducir documentos, porque los papás de los niños que yo enseñaban eran ingenieros o trabajaban en derecho, entonces me daban esta facilidad, digamos, de acceder a estos documentos y decirme, o recordaban que yo les había comentado que no solamente enseñaba inglés, sino que era traductora, y me daban esos documentos, me facilitaban, y así poquito a poquito pude comenzar un poco
a obtener mis clientes. Otra cosa que amo hacer ahora y actualmente, y lo estaba hablando hace un momento, es el subtitulado. Por ejemplo, y hay una diferencia que les quiero también mencionar sobre subtitulado y traducción de subtítulos, que son diferentes. Tenemos que separar esos conceptos. En el subtitulado, por ejemplo, lo que vamos a hacer es armar todo el script desde cero. Vamos a armar todo el guión desde cero. Entonces nos dan el video y no nos dan nada. O sea, están en blanco el video, solamente está la imagen, el audio, y al subtitularlo tenemos que crear todas las marcas de tiempo, el diálogo. Y en cambio, en la traducción de subtítulos ya nos dan, digamos, el guión, digamos, en inglés, y lo traducimos a nuestro idioma de llegada, que es, por ejemplo, podría ser el portugués, podría ser el español en mi caso. Entonces, hay esta diferencia entre subtitulado y traducción de subtítulos, que, ojo, se cobra obviamente mucho más si vamos a proceder a hacer el subtitulado, es decir, hacer todo desde cero. Obviamente vamos a poder cobrar un poco más. Y luego tenemos también la transcripción de audio, que también me ha tocado hacer. Me dan un video y lo necesitan en el mismo idioma, es decir, ni siquiera necesito saber 2 idiomas. O sea, en un solo idioma, suficiente. Si me dan un video, digamos, o un audio, que también puede ser un archivo en MP3, o alguna grabación que me pasen por el celular en el formato que el celular guarde, me lo dan y me dicen, necesito la transcripción, porque es, por ejemplo, y suele pasarme, de estudiantes que a veces graban alguna charla o alguna ponencia y necesitan esa transcripción, ¿no? Y entonces, tanto el subtitulado como la transcripción mayormente se cobran por minuto. Entonces, siempre es bueno tenerlo en claro, es que se cobra por minuto. En el caso de seguimos, que es la transcreación, por ejemplo. En la transcreación ya necesitamos una habilidad un poco más elaborada que va relacionada a la parte del marketing. Entonces, ahí ya ponemos nuestra habilidad de que no solamente vamos a traducir un documento, digamos, de inglés a portugués, sino que en el portugués tiene que transmitirse la misma intención. Por ejemplo, que suele hacer mucho los textos comerciales que nos quieren vender algo, ¿no? Y entonces probablemente va a haber algo que no funcione en el mercado brasileño o en el mercado digamos, un mercado hispanohablante. ¿Por qué? Porque puede que al traducirlo, de repente el término estrella que utilizaron en el documento en inglés, en portugués o en español, pueda resultar siendo tal vez un insulto, o tal vez el término no encaja, no vende necesariamente como debería vender. Entonces, en la transcreación vamos a tener esas habilidades un poco adicionales, digamos, de poder no solamente traducir, si bien el texto origen a un texto meta, sino transmitir también la intención lo más fiel posible. Si siempre lo buscamos, sí es cierto, pero mucho más en este caso, y suele utilizarse para el marketing. El copywriting es el servicio que ahora también está muy de moda. Creo que en español se le dice redacción creativa. Pero el copywriting está netamente también basado en el marketing, pero no es traducción per se, no es traducción, sino lo que hacemos ahí es redactar en el idioma que nos piden. Entonces, si me contratan y me dicen, Jenny, quiero que me hagas una especie de un brief o una descripción de un producto, pero en mi idioma. En este caso el mío sería español. O sea, acá no hay que traducir. Me dicen simplemente a mí, como de repente ya hice mucha transcreación, en lugar de mandarme a traducir, me dicen, no, ya sabes qué, lo quiero de frente en español, o lo quiero de frente en portugués, si fuera mi idioma nativo, ¿no? Entonces, en el copywriting ya escribimos en nuestro idioma nativo. Y mayormente tiene propósitos de marketing. Si pueden ustedes buscarlo o googlearlo, van a encontrar mucho. Y ahorita hay muchos traductores que se dedican a hacer copywriting, por ejemplo. Es bastante común y se ha vuelto bastante común ahora. Otro tema que es la localización. Aquí me faltó poner tal vez localización, la distinción, digamos, entre localización de videojuegos y localización, por ejemplo, de software.
me han llegado encargos sobre traducción de videojuegos. No lo manejo porque yo no estoy en ese ambiente del videojuego, pero hay mucha gente que sí lo está. Entonces, ese es el servicio que mayormente se hace. Ahora, ¿por qué localización? Y en la localización en realidad es como una combinación de transcreación con traducción, mucha creatividad, mucho conocimiento de los videojuegos, y sobre todo porque existe, pues, en el caso del español europeo y español, por ejemplo, de Latinoamérica. Y en el portugués, por ejemplo, está el portugués de Brasil, el portugués de Portugal. Entonces, esa localización es la que nos piden, o sea, que regionalicemos, ¿no? Que seamos específicos, porque tal vez una misma palabra no va a funcionar. A pesar de que sea el mismo idioma, una misma palabra no significa lo mismo en un país y en otro. Por ejemplo, que puede ser que en español, por ejemplo, tenemos la palabra aguacate, ¿no? Y en México dicen aguacate bueno, acá en Perú decimos palta. Entonces, tiene diferentes nombres. Entonces, ahí vamos a ir localizando. E imagino que también en portugués hay muchas de esas diferencias, ¿no? Con una palabra que puede significar, que tiene un nombre específico, ¿no? Digamos, en su región, incluso dentro de las mismas provincias de un mismo país, van a encontrar estas diferencias que son muy fuertes. Ahora, también tenemos lo que es la localización, perdón, disculpen, la corrección de textos. La corrección de textos ha sido una de las labores que yo he hecho cuando estaba trabajando como traductora. Lo que hacían es a veces darme los textos y me decían, dale simplemente una revisión pequeña, chiquitita, así. Y al final me daba cuenta de que el texto estaba completamente lleno de errores. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese caso? Conversar, sea con el cliente o en mi trabajo, decirle, voy a necesitar más tiempo para corregir esto. Suele cobrarse en caracteres o en palabras, como en traducción. Entonces, la corrección de textos es bastante interesante y si alguien, por ejemplo, tiene mucho, de repente no se anima todavía a la traducción, puede comenzar con la corrección de textos si maneja muy bien la gramática, la ortografía del texto en el idioma nativo, por ejemplo. Y ayuda mucho. Incluso yo podría decir que con mi experiencia como traductora, si bien ya era un poquito más estable, ya tenía un conocimiento un poquito ya más avanzado, cuando comencé a corregir y editar textos, mejoró muchísimo más, porque me daba cuenta y me señalaban qué errores se cometían en el idioma de llegada, ¿no? Que en este caso en mi era español, ¿no? Otro rubro, y estas son palabras todas claves que ustedes las pueden buscar en realidad después. Por ejemplo, también existe la post-edición, que ahorita está muy de moda, muy en boga, tal vez para traductores un poquito más experimentados, donde nuestro cliente, por ejemplo, puede utilizar lo que se llama Machine Translation y darnos el texto con una memoria que ya utilizaron ellos. O incluso lo más bajo que podrían hacer es poner el texto en Google, traducirlo y decir, no sabes qué, post-edítalo, porque ya no necesita una traducción per se, sino una post-edición, ¿no? Que a veces es también lo común. Sin embargo, todavía en esto, muchos de los que somos traductores todavía no hemos, digamos, aceptado tanto hacerlo, pero obviamente hay gente que sí. La posedición se da más en rubros como, por ejemplo, los vehículos, máquinas, o sea, la parte técnica, porque hay que ser honestos, es decir, no te va a servir tanto una posedición o una traducción pasada por Google, digámoslo así, de una canción, de un texto poético, de algo que tenga, digamos, características mucho más literarias o de repente incluso mucho más, que tengan contenido un poco más sensible hacia el público, cosas con género, ¿no? Entonces, una máquina, un traductor automático no va, digamos, a darte el resultado que tú quieres, no te va a generar eso. Sería imposible prácticamente. Tratemos de poner una canción, incluso hay muchos videos en YouTube que uno ve y están las canciones traducidas automáticamente y son, pero terribles los resultados. Otro servicio más es el DTP, pero el DTP mayormente se lo dejan a los diseñadores.
más se relacionan con la maquetación, con lo que es el diseño, de esos programas de diseño. Pero si podemos ofrecerlo, y si podemos, digamos, y si conocemos de programas de diseño, de repente acá hay algún diseñador, lo que podemos hacer es que podemos ofrecer este servicio también, porque el cliente va a querer que, digamos, haya la menor cantidad de personas con las que tenga que lidiar para, digamos, obtener el servicio, ¿no? Entonces, si mi traductor puede no solamente traducirme documento, sino también, digamos, manejar el programa de diseño para no tener que pasárselo, digamos, en Word o en Excel, mucho mejor. Obviamente, hay un costo extra y se puede cobrar un poco más. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. A veces, y en un solo cliente, nos puede venir a hacer todo esto junto. ¿Qué me ha pasado? Me dicen, quiero la transcripción, quiero la traducción, quiero el subtitulado, y, quiero, no sé, quiero que también corrijas esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para cada servicio que esté relacionado con la traducción, tenemos que tener en cuenta precios diferentes, precios adicionales, no aceptar un solo precio. Digamos, aclararle al cliente o incluso en el centro de trabajo donde nos den la asignación, decirles, miren, vamos, cada servicio de aquí es diferente, no es lo mismo. E incluso no sabemos cómo se llama lo que estamos ofreciendo. Entonces aquí ya están los nombres bastante específicos para que los vean. Otro servicio, yo no me dedico a este último de aquí, a este de traducción de libros, me gustaría mucho. Yo creo que necesitaría un poquito más de preparación, definitivamente, un diplomado o algo así. Pero es la traducción de libros, ¿no? Se hace mucho, muchos se dedican a esto, pero es bastante, requiere muchos conocimientos y yo creo que es una especialidad bastante fuerte. Lo que se puede hacer, o lo más común, y por lo que he investigado, uno de los países que más, o donde más oportunidades para traductores se dan es en Alemania. Entonces, si alguien hace de repente o conoce el idioma alemán, quiere, digamos, traducir de alemán a portugués, pues fácil, vayan, busquen las editoriales de libros alemanes y ofrezcan sus servicios. Es obviamente mediante una buena negociación. Y yo creo que sí, se puede lograr mucho en ese campo. Es un campo bastante interesante y hay que tener definitivamente habilidades muy fuertes literarias. Y esto podría ser incluso más que para un traductor, de repente para alguien que ha estudiado letras, que ha estudiado literatura, que de repente ya egresó de literatura y también maneja un idioma y le encanta leer y maneja mucho este rubro de editorial. Lanzarse a hacer eso es una muy buena salida, es un muy buen camino por donde empezar si, digamos, estamos en ese rubro de la literatura y conocemos un idioma adicional, ¿no? Ahora, un poquito más por el lado oral. Cambiamos un poquito. Disculpen. Un poquito más por el lado oral. Hace un momento estuve justamente en una de las salas y pude ver la interpretación simultánea. Entonces tenemos lo que es la interpretación de conferencias también como una muy buena posibilidad. No necesariamente, yo estudié 5 años de la carrera, yo estudié una licenciatura en traducción e interpretación, soy traductora certificada, y aún así no me dedico, por ejemplo, mucho a la interpretación, me dedico un poco más a la traducción, pero es una muy buena oportunidad, digamos, la interpretación de conferencias, porque siempre se da, bueno, ahorita tal vez no de forma presencial como antes, pero sí se dan muchas conferencias donde viene un expositor extranjero y de repente hemos llevado algún curso de interpretación, incluso no muchos, conozco muchos bilingües que se dedicaron a hacer interpretación, que no estudiaron la carrera, pero que tienen un manejo del idioma excelente. Entonces, esa es una muy buena forma también de empezar, digamos. Viene un ponente, conocemos nosotros el tema, lo conocemos bien el tema, porque si no va a ser un trauma muy, muy fuerte. Mayormente la interpretación se cobra por hora, ¿no? Y pueden haber, mayormente también hay jornadas, ¿no? Entonces hay una jornada que puede ser una jornada de 4 horas, una jornada de 8 horas, pero siempre, siempre, si es que se van a algún momento a dedicar a la interpretación,
tener un compañero de cabina. Siempre, la recomendación es siempre de que cada uno dure una especie de 30 minutos, alternar los turnos, porque la interpretación de por sí es muy, muy cansada. Entonces, no podemos olvidarnos de que no somos máquinas, somos personas. Y al ser personas, obviamente, nos cansamos y obviamente el cerebro vaya pasando un poco más el momento y de pronto ya sentimos que ya hay una imagen que no lo encuentro acá, pero es como un huevo que está normal cuando comienza y un huevo completamente reventado al terminar la interpretación. Entonces hay que tener esa noción de que cuando trabajemos en interpretación y sobre todo la interpretación de conferencias, tratar de llevar a algún compañero, ¿no? Alguien que nos apoye, o de repente si no puede ser cada media hora, al menos cada hora, para que digamos estar un poco no tan saturados al momento de interpretar. Y como dije, suele cobrarse por horas o por jornada de 4 horas o jornada de 8 horas. No estoy segura cómo se cobra en Brasil, pero acá en Perú mayormente se cobra en dólares por hora. O sea, hay un precio en dólares. No se suele cobrar tanto en soles, no es tan común, se cobra en dólares. Supongo que el equivalente podría ser también en reales, ¿no? Que más o menos podría ser, dependiendo de la experiencia del intérprete, ¿no? Que podrían ser, asumo que unos 200, $150 por hora. No sabría bien el equivalente, pero más o menos sería un promedio de un intérprete más o menos promedio, tal vez. Incluso más, obviamente, si es muy especializado. Recordemos que estas conferencias suelen ser de temas como médico, a mí, por ejemplo, me ofrecieron uno de cardiología que tuve que, obviamente, rechazar porque era demasiado especializado para mí y no lo iba a aprender en un par de días, definitivamente. Pero cuando son temas un poco más manejables para mí, pues sí, los acepto definitivamente el encargo. Algo que sí hice mucho más, es la siguiente, es la interpretación de enlace o de acompañamiento. También se cobra por hora. Y lo más bonito de esto, tanto como la interpretación de conferencias y la interpretación de enlaces, es que tenemos el idioma ya muy fuerte, muy, muy fluido, es, por lo menos a mí me gusta mucho el setting, el lugar donde se realizan, que suelen ser en hoteles de 5 estrellas, hoteles muy hermosos, donde van a haber tragos y comida gratis, y es todo un glamour, es súper bonito, y yo adoro ahí. Siempre le he pasado bastante bien. Y cuando termina, mucho más porque los intérpretes o los que están ahí se reúnen, conversas, haces el networking, la paso súper, súper lindo, ¿no? Y sobre todo, la comida y el trago gratis es genial. Es la parte que me gusta mucho de esta interpretación de enlace. Y no solamente eso, la oportunidad de estar en contacto, digamos, directo, de acompañamiento, que me ha tocado mucho a mí hacer ruedas de negocio, por ejemplo. Entonces, si estoy todo el día o todas las horas con el empresario o con el inversor. ¡Ay, hay un chat! A Tenemos ver. algunas preguntas, tal vez tú puedas Sí, 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 contestarlas sí, sí, ahora. excelente. Sí, justo vi que se puso la... Daniela preguntó, para una buena traducción del español al portugués o del portugués al español, ¿cuáles libros o sitios web tú recomiendas para estudios y para aprofundizar en el tema de la traducción e interpretación? Para una buena traducción. Lo que pasa es que va a depender del campo. Entonces, vamos a tener que buscar recursos, por ejemplo, si voy a traducir un documento médico, buscar un diccionario médico. Si voy a traducir, por ejemplo, material que me ha pasado, manuales, por ejemplo, de autos, lo que trato son buscar textos paralelos, por ejemplo, de la misma marca. Si, por ejemplo, traduzco para un auto que es Audi, digamos así, busco de repente, bueno, no creo que sea tan fácil encontrar un manual de eso, busco textos paralelos. Yo soy más de buscar textos paralelos, pero también, digamos, como una especie de glosario, recurso lingüístico, utilizo Prozeta, ¿no? También foros de traducción que también pueden ser como el de Translators Café, que también lo tengo ahí, acá lo acabo de poner también en la presentación, pero suelo buscar más textos paralelos y dependiendo básicamente del área en el que uno está traduciendo, porque un mismo término puede significar
una cosa para electricidad y otra cosa para mecánico, como suele pasar a veces en la traducción, por ejemplo, de manuales. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado que una sola palabra puede tener diferentes. Traducción de portugués a español es mayormente lo hago de certificados, por ejemplo, de certificados médicos, pero es que eso me lo enseñaron también en la facultad. Pero también busco, por ejemplo, o lo que suelo hacer, busco un documento en español que tenga las mismas, digamos, casi los mismos términos. Por ejemplo, si es un certificado de nacimiento, busco un certificado de Brasil, busco un certificado de Perú, digamos así, y comparo más o menos la terminología, que suele parecerse. Ok. ¿Hacer el timing forma parte del subtitulado o de la traducción de subtítulos? Del subtitulado. Todo lo que sea, digamos, previo, o sea, cuando no hay nada, todo el time coding que estabas diciendo, el timing, eso es parte del subtitulado. En la traducción de subtítulos, ya te dan todo, es decir, ya está el timing, ya está, digamos, la transcripción hecha. Entonces, lo único que procedes a hacer es ponerlo en un programa y traducir. No es parte de, por eso está separado y se separan los conceptos de subtitulado y traducción de subtítulos. En la traducción de subtítulos ya nos dan todo el script, nos dan todo el guión hecho, solamente para pasarlo al idioma de llegada. César tiene una pregunta. César, si tú quieres, puedes hablar también. O yo puedo leer. César. Ok, Hola, Hola. 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 Adelante. No, es que me interesa este tema de interpretación, sobre todo ahí en Perú. No sabía que había una charla, o sea, no vi la programación. Mi pregunta es, ¿cómo está el mercado de interpretación simultánea para los pares, por ejemplo, portugués-español o tal vez portugués o español-inglés ahí en Perú? Gracias. Sí, César, no, muchas gracias por la pregunta. En general, bueno, voy a ser honesta. O sea, hace un par de años era muy fuerte porque había muchos eventos e incluso algunos intérpretes de acá de Perú tenían que hacer por ejemplo, muchas veces si había alguien que hablaba hace un poco, una colega mía que tenía que hacer relay, no sé si vieron la charla anterior, tenían que hacer relay. Ah, Matías, hola. Eh, em, había algunos, digamos, intérpretes tenían que hacer, por ejemplo, agarrar, en lugar de pasar, porque la cabina, por ejemplo, el ponente estaba hablando en portugués, había un intérprete de portugués a inglés y había esta intérprete, mi colega, que tenía que interpretar el relay, o sea, del colega en inglés al español. Y pasó que no funcionó, no funcionaron las cabinas, no sé qué pasó, hubo un cruce y ella tuvo que hacerlo, por ejemplo, de frente, de portugués, por ejemplo, sin escuchar el inglés y de frente, por ejemplo, hacerlo al español. El mercado en Perú en interpretación simultánea ahorita, y con todo esto, pero un poquito antes de eso estaba un poquito bajo, pero de que sí había, y hay mucho, por ejemplo, traducción, sí hay bastante ahorita acá, y son muy pocas colegas que manejan en realidad, entonces tienen una muy buena cuota de mercado porque no hay muchos traductores de portugués, especialmente nativos acá en Perú, pero sí hay bastante demanda, porque como saben, pues sí hay empresas acá, ¿no? Pues me tocó traducir para Vale, que era por ejemplo, es una empresa minera de Brasil, si mal no recuerdo, que también estaba en Brasil. Entonces, de traducción sí he notado que hay un poco más, pero en interpretación baja un poco, mucho más ahora, con la pandemia, pero sí había demanda y son pocos los intérpretes de portugués aquí. Entonces, cuando hay un evento y se necesita, no hay muchos, son uno o dos que siempre van, pero sí hay. ¿Tú Sí, sí. eres una de esas intérpretes de portugués? No, no, yo no soy, porque mayormente son muy técnicas a veces, que se da mucho en medicina y minería. Tú Medicina y trabajas con minería. portugués e inglés, ¿no? Sí, sí, sí. También. Ah, Ok, Una pregunta, Gracias. una pregunta, Jenny. ok. Eh, Matías, sí, ¿cómo estás? hola. Estoy muy contento de conocer. Te quiero mucho. Una cosa, una pregunta muy importante.
que Dime. tiene que ver con que yo he tenido ocasionalmente clientes para subtitulado de captions por Google Captions. Y por lo tanto Uh, yo tengo que hacer el doble trabajo del timing y el además time coding, sí. tengo que hacer el trabajo de timing y por otro lado el trabajo de traducción. La pregunta mía es, ¿el timing se cobra aparte y luego aparte la traducción por minuto? Sí, son dos labores completamente diferentes. Yo lo Perfecto, conozco más como time coding, que es lo que tú eso. me estás diciendo, el time coding. La Sí, sí. transcripción, en caso te la pidieron, o te dicen que de frente que traduzcas de un idioma a otro. O sea, a mí me dan videos en idioma de origen y el idioma de destino o idioma de llegada. Mejor dicho, a mí me dan videos en un idioma de origen y el de idioma de destino. Bueno, puedo trabajar con español como idioma de llegada, pero puedo trabajar también en otros. Entre español, inglés, portugués, catalán e italiano, en esos 5 puedo tranquilamente trabajar. El tema es que el proceso de traducción, lo que es estrictamente la traducción de videos de Google, ¿eso se cobra por minuto? De lo que es subtitulado o traducción de subtítulos, siempre se cobra por minuto mayormente. Es muy difícil Perfecto. que un cliente te acepte cobrar por palabra, a menos que sea un cliente que no sepa, que No, sea un cliente. yo generalmente suelo cobrar por minuto, porque se trata de audiovisual de alguna manera, y Sí, los videos, de la misma manera que ocurre con la interpretación, es por minuto o por tiempo. claro, además es más transparente para el cliente porque dices, es un video de 50 minutos y te estoy cobrando tanto por minuto. Mira que no es solamente la traducción, yo cobro por traducción de subtítulos, yo no trato de hacer subtitulado. Si yo hiciera subtitulado, o sea, es decir, poner los time codes, yo cobraría más todavía, porque requiere regular de tiempo, poder sincronizar, ver, poner, ¿no? Las marcas de tiempo. Entonces, por Eso es más todo un que, digamos, trabajo. es todo un trabajo y es tiempo, y tiempo es dinero, entonces tengo que cobrar un poco más, sí, definitivamente. Seguro, la jalea de marisco Ok, me lo vas a ok. tener que cobrar un poco más. Ok, Claro, tú puedes continuar. Vas a hablar de interpretación del enlace porque alguien pregunta lo que es. a ver, interpretación de enlace o de acompañamiento. ¿Qué es la interpretación? Pues en donde estás con bueno, yo hago mucha interpretación de enlace, es cuando está la persona, Liaison. el empresario, está el empresario o la persona, digamos, que me ha tocado, y estás con ella, si es de acompañamiento, pues a todos lados. Se va a comer, vas con él. Se va a hablar con un proveedor, vas con él. Tienes que estar ahí porque esa persona no domina el idioma. Entonces, esa es la interpretación, digamos, de acompañamiento. Y de enlace, digamos, tal vez yo tenga una diferencia diferente, es cuando, por ejemplo, lo haces mayormente en los dos idiomas. Por ejemplo, yo hago inglés-español y estoy en una rueda de negocio, yo hago mucho de enlace. Yo estoy ahí, entonces lo que yo hago es interpreto de ida y de vuelta. Por ejemplo, está digamos, el cliente o el comprador que habla español y mi empresario habla en inglés. Yo voy a ser la única en la mesa que va a interpretar en ambas direcciones, tanto de inglés a español como de español a inglés. Entonces, esa es la de enlace y de acompañamiento, como te dije, es cuando vas pues con esta persona para todos lados, que también es muy ventajoso porque pues también te llevas muchas cosas muy, muy buenas. A veces, si quieren comprar algo, te piden recomendaciones, eres más pues, como un acompañante, digamos así. Eh, y Y también eso es es bonito liaison, lo que el sería en francés. liaison, sí, Claro, liaison, sí, sí. ¿no? Y eso diría que mi diferencia más es el que en la de enlace te puedes quedar en un solo lugar mayormente y el acompañamiento pues sí te mueves, ¿no? Te vas con él porque mayormente son personas que no dominan el idioma, ¿no? Que no dominan el idioma de llegada, ¿no? Se necesitan a alguien. Tuve un cliente una vez que solamente sabía decir cerveza, por ejemplo, ¿no? Lo único que sabía decir en español era cerveza y con eso decía que estaba feliz, que con eso se defendía en todas partes de Latinoamérica. Y decían, bueno. Ok, muy chistoso. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, claro. A ver, seguimos. Ahora ya hablamos de lo que es interpretación de conferencias, interpretación de enlace, bastante, muy bien pagado. Debo decir que es muy bien pagado y como dije yo, amo a ambos
digamos, el ambiente donde se da. Mayormente suelen, más que nada, el de enlace y de conferencias en hoteles muy caros, en lugares muy bonitos. Ahora en Estados Unidos sí he visto que se da, pero acá en Perú mucha gente también lo hace porque trabaja con clientes de Estados Unidos, es la interpretación telefónica. Se cobra por minuto también, se cobra por minuto la interpretación telefónica. Sí he visto que hay gente que también lo hace portugués, inglés, bueno, los que obviamente manejan el portugués. También, como dije, se cobra por minuto y es bastante común. Hay mucha gente acá en Perú que comenzó a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay empresas que vinieron de Estados Unidos, como Language Line, por ejemplo, que tiene sus sedes acá en Perú, y arman una especie de, como un call center, ¿no? Como un lugar así, y todos los intérpretes son de acá, de Perú, pero están dando servicio a Estados Unidos. Y hay empresas grandes acá que se dedican a eso, ¿no? Es el over the phone interpreting. Si lo buscan en inglés lo van a encontrar así. Creo que va a ser mucho más rápido a que lo busquen en español. Lo puse por si acaso y dije, lo voy a poner para que lo tengan presente, over the phone interpreting. La ventaja, si eres freelance, digamos, si trabajas de forma independiente con over the phone interpreting, digamos, es que tú puedes establecer tus horarios, pues, ¿no? Que se suele dar así. Por otro lado, también hay empresas que también te pueden contratar, también con tu conexión de internet, sacas un número de Estados Unidos y puedes hacer tú las llamadas como si estuvieras ahí mismo. Yo he hecho over the phone interpreting, no porque quisiera, sino porque entró la pandemia, pero no de la misma manera, sino porque mi cliente que solía venir acá al Perú, por ejemplo, para que le interprete, yo hacía lo que se llamaban interpretación de evaluaciones médicas independientes, que era para gente, a ver, información un poquito confidencial, ¿ya? Era de gente de Perú que se había ido a trabajar a Estados Unidos con la embajada de Estados Unidos en Irak, ¿ok? Y obviamente habían regresado de Irak acá al Perú y estaban, por ejemplo, pues digamos, con todos los problemas, digamos, de depresión, o que no podían oír, otitis, o todas las cosas, pues digamos que el trauma que sufrieron porque se fueron en la época pues en la que estaba todo esto de Irak. ¿Y qué pasó? Comenzaron a demandar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una lesión muy fuerte. Entonces, ¿qué comenzó a hacerse? Que el cliente para el cual trabajaba, que era una agencia, me contrató para que yo haga la interpretación, digamos, de una evaluación independiente, digamos, para Estados Unidos, digamos, para ver si era cierto de que esta gente sí estaba con esos temas de la depresión, que no pueden escuchar, que ahora ya están incapacitados, lo que se llamaba una interpretación de lo que era para obtener una compensación laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo lamentablemente esto de la pandemia, entró la pandemia y ya teníamos programado incluso para agosto varias. En febrero fue la última interpretación que hice, digamos, en persona. Y tuvimos que hacerlo por teléfono. Ahora, yo no entendí muy bien esta parte de la interpretación, te lo digo con ellos. Me dieron un código, me dijeron, llama a este número y luego pones una clave de 4 números y entra la llamada. Y funcionó. No sé cómo. Bueno, funcionó e hicimos toda la interpretación desde mi celular. Agarré el celular y desde acá estuvimos yo, el abogado, la persona que, digamos, está haciendo el reclamo, ¿no?, de la compensación laboral. Y fue así, o sea, sin querer hice un over the phone interpreting, ¿no? Eso de ahí, que obviamente cobré aparte, porque la llamada, o sea, sí me costó a mí, también cobré aparte supuestamente el tiempo que tomó, digamos, la llamada. Ahora, aparte del over the phone interpreting, también está el video remote interpreting o interpretación remota por video, que también es una modalidad que se está dando mucho ahora. También, disculpen si hablo mucho de la pandemia, pero es que se han generado muchas oportunidades de trabajo ahora con los medios digitales, con estos medios virtuales. Y es que también puede ser por Skype, puede ser por Zoom, se da mucho por Zoom lo que es la interpretación también. Dejó de haber whispering, pero a cambio se generaron estas otras oportunidades laborales. Exacto, exacto. Comenzaron a ver estas oportunidades. Entonces, si no está el over the phone interpreting, está el video remote interpreting y nos pueden ver y están con la cámara, que a veces lo requieren porque nos pueden ver y a veces nos quieren ver, ¿no? Quieren tener ahí al intérprete ahí, que está, para que lo puedan, digamos, relacionarse un poquito más porque ya de por sí es bastante, digamos,
un poquito frío todo el ambiente, digamos, ya todo el día virtual, todo eso. Entonces, este acercamiento del video remote interpreting, que también lo he visto, y también todo el tipo de interpretación se suele cobrar por hora. Y también tengan en cuenta, especialmente en estos dos, que hay un cobro adicional también por el, digamos, si es un over the phone interpreting como el que hice yo, no el otro, no el que trabaja en una cabina, un cobro adicional, ¿no? Por el costo de la llamada. Y si es un video remote interpreting, vamos a que muchas veces a necesitar una cámara especial de repente, un super micrófono, un super audífono, tiene que ser de calidad, porque pónganse que escuchen 4 horas de digamos, una charla, tus oídos quedan hechos un desastre. Entonces, hay que invertir para ganar, porque si no, digamos, nos vamos a terminar enfermando, nos va a dar una infección de oído y todo eso, y ahí acabó. Entonces, por ejemplo, tener un muy buen micrófono y un muy buen headphone, ¿no? Ahí para que podamos protegernos los oídos. Tomar en cuenta que si bien es una oportunidad, y en general en todas las oportunidades, también conservar nuestra salud, también tomar en cuenta eso. Yo soy una persona que se enferma mucho, entonces yo tengo un seguro tanto, por ejemplo, público como uno privado. ¿Por qué? Porque tengo esa tendencia a, digamos, a enfermarme. Yo no podría hacer muy seguido este tipo de interpretación telefónica o remota por video, porque necesitaría utilizar unos headphones especiales, unos auriculares, y probablemente me afectaría mucho el oído, que ya lo tengo afectado en sí de un lado. Porque solía trabajar antes con los auriculares puestos cuando traducía yo en una oficina, y terminé malográndome los oídos. Entonces, vamos a invertir, sí, vamos a ganar, sí, pero también lo más importante siempre es la salud. Ahora, eso los puse un poco aparte. Estas son otras oportunidades. El voiceover es algo que me llama mucho la atención, bastante, la verdad, me gusta, últimamente me ha llamado mucho la atención. Es que si tienen una voz muy bonita, una voz cálida, una voz que ustedes sientan que de verdad, o una voz que vende, pues tómense un curso, prepárense un poquito unas clases de actuación, unas clases de vocalización, unas clases tal vez y láncense a hacer un voiceover. A mí últimamente me han salido encargos para grabar mi voz, y yo ni siquiera he llevado cursos de voiceover, solamente me dicen... Clases de oratoria. Sí. Oratoria, sí recuerdo que en la universidad, pero me dijeron simplemente ahora, necesito que grabes estos mensajes, que es para un colegio de Estados Unidos. Como van a empezar las clases presenciales, ahora están haciendo una especie, creo que, de videos o audios de repente para la gente que no puede ver, asumo, o simplemente para que también escuchen, y me dicen, necesito que grabes esto, y me pagan también por minuto. O sea, para mí es sorprendente, no sé cómo salió eso, pero me dijeron, porque yo estaba en la lista de ellos como traductora, y me dijeron, necesitamos a alguien que nos grabe esto en español, pero ya, y eran las 10 de la noche. Yo no le creí porque dije, pero contrata a alguien que haga el voiceover. Pero me dijeron, no, es que es urgente, por favor, necesitamos a alguien. Y así grabé, y no sé, parece que les gustó mi voz, y me han seguido contratando, y me ha salido esta otra posibilidad, y ahora con todos estos comunicados que están saliendo, mucho más todavía. Entonces salen estas oportunidades de que me contratan para decir, no sé, señores, tienen que llevar alcohol, tienen que llevarse la mascarilla, protejan a sus hijos, y ya está. Y ahí mi pago, listo. Otro que sí es mucho más especializado es el doblaje. Y ahí sí, no creo que podría hacerlo, pero el doblaje es otro rubro. Sí, conozco, creo que, pero no recuerdo el nombre, algunas personas que hacen doblaje en Brasil, que incluso fueron profesoras de una amiga mía, y también es bastante, especialmente ahora que están llegando muchas novelas de varios lados. Creo que todos conocemos estas novelas turcas, estas novelas de otros lados, estas novelas coreanas y todo eso. Acá en Perú se está dando mucho, vienen muchas novelas de Corea, no de Turquía. Mucha novela de Brasil viene que está doblada acá. Actualmente, no sé si en sus países, bueno, en mi país están pasando Moisés y ahora va a dar Jesús. Está todo ahí, van a pasar esas novelas. Entonces el doblaje también es un campo que se está dando bastante. Voy a contar una pequeña infidencia.
que yo sí contacté, por ejemplo, a algunos actores de doblaje en el pasado porque yo era parte de una especie de radio virtual de anime y manga. Entonces, contacté, por ejemplo, contactamos a algunos actores de doblaje y son casi como estrellas. La gente pide, o sea, la gente agarra y dice, quiero conocer quién es el actor de doblaje, quién es la voz de Candy, quién es la voz de esto, quién es la voz de, no sé, de los Avengers y todo eso. Y la gente pide, o la voz de Goku, que también le escribí, también me respondió. Entonces, era para mí muy emocionante esa parte. También creo que se paga por minuto. Y obviamente cuanto más avances vas a poder cobrar muchísimo más. Algo que también hice es la auditoría de exámenes internacionales. Yo he sido auditora, pero auditora de la forma más simple posible. O sea, solamente iba, tomaba fotos de la gente que estaba dando el examen, tomaba foto de la persona, del evaluador, y tenía que vigilar, no vigilar, solamente tenía que ver que si estaban copiando o no estaban copiando el examen. O sea, reportarlo. E iba por horas, me pagaban el transporte, aparte del transporte, también me pagaban también me pagaban el transporte y, digamos, las horas que yo estaba ahí, ¿no? Entonces, esta es otra forma también, digamos, de estar ahí. La otra posibilidad que existe es ser evaluador de exámenes internacionales. O sea, si ya tenemos y somos, digamos, estamos especializados digamos, en inglés o de repente portugués, acá se da mucho el examen, el CEPEL-BRAS o el CELPE-BRAS, que no recuerdo muy bien cómo es, pero se da mucho este examen aquí en Perú, que mucha gente lo hace, y también, nos pagan también por ser evaluadores, solamente por estar ahí. Nos contacta la institución, que puede ser, ¿no?, un instituto de idiomas, nos contacta y ya, y que estamos ahí, ¿no? Si obviamente estamos certificados y somos docentes de idiomas, por ejemplo. Y otra posibilidad, que bueno, ahorita está un poquito, digamos, baja, pero irá subiendo una vez que pase todo, es el turismo, ¿no? A mí me han llamado para ser guía de turista, para, ¿no?, también pagarme también por hora. No he aceptado por una cuestión de que siempre se me cruzaba los tiempos, pero conozco a muchos colegas míos traductores que se dedican a hacer esto, que trabajan como, digamos, como guías turísticas, pero no conocerán muchos, se dedican más a hacer, digamos, pasear, a los recorridos y todo esto. Ahora, disculpen, un cliente me estaba llamando. Tipos de clientes, justo. Qué oportuno. Entre tipos de clientes, por ejemplo, tenemos las empresas que nos contratan. A mí, yo trabajé en una empresa de traducción, pero también trabajé en una empresa, por ejemplo, de importaciones en mi juventud. Era asistente de importaciones, pero al mismo tiempo, como los dueños eran dos esposos, por ejemplo, también trabajé como asistente de una inmobiliaria. Fue ahí donde, digamos, pude mejorar un poquito mi inglés porque tenía que llamar a bancos de Estados Unidos. Entonces, a veces confunden a los traductores con asistentes, un poco, pero siempre está esta posibilidad de aclararles un poquito el panorama. Uno, digamos, aprovechar en aprender y luego ya lanzarse, ¿no? También existen las ONGs también, donde podemos empezar. Hay muchas ONGs que a veces necesitan traductores. Las agencias de traducción e interpretación, que también son bastante comunes, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo clientes directos. No hay nada como un cliente directo porque les puedes cobrar una tarifa mucho más realista para ti y una ganancia directa. Pues ahí no hay comisión como con las agencias. Entonces es todo para ti. Te llevas todo el pastel es tuyo. ¿No? Y Todo aquí el de repente, pastel y también todo el trabajo de burocracia y todo. por eso hay que cobrar más. Justamente por eso. Hay algunas Porque, preguntas. sí, ¿Qué se claro. paga mejor? ¿Interpretación por teléfono o video interpretación remota? No, Over the phone or video remote interpreting? Paga ¿cuál mejor. paga mejor? Para mí, va a depender siempre va a depender de la experiencia. Ahorita el OPI, o sea, el Over the Phone Interpreting, no está pagando, creo que tan bien, está un poquito, dependiendo también del idioma, pero está un poquito más bajo porque hay más gente que lo está haciendo. Entonces, al haber más gente, es decir, hay demasiada oferta,
digamos que los precios van, digamos, bajando un poco. El Video Remote Interpreting es un poquito ya más, pues, especializado, no es, va a ser con temas mucho más fuertes, temas tales médicos. O sea, es lo mismo que hacíamos en persona prácticamente, o sea, la consecutiva, por ejemplo, ¿no? O sea, la interpretación está de enlace, o la consecutiva, la de acompañamiento, pero ahora por video. Entonces, obviamente sí te van a pagar un poco más por el Video Remote Interpreting, además de que también te están viendo, tienes que estar ahí. Tal vez con el Over the Phone Interpreting estás con tu pijama y estás ahí Sí. suelto y tienes que preocuparte que sí te ven, pero no, pues acá va a haber una presencia. Y aparte en equipos también, que vas a invertir, obviamente, ¿no? Para un Video Remote Interpreting, muy buen internet, ¿no? Muy buen equipo de un buen auricular, ¿no? Un buen headphone, muy buena cámara. Entonces, también hay una inversión detrás, pero también el pago que se da va a ser mayor también. ¿Y hay un registro para inscripción de traductores e intérpretes? Daniela pregunta. Un registro como un... Como una lista donde hallar intérpretes o traductores como en una asociación tal vez. Daniela está preguntando. Tal vez dónde encontrar traductores? Una lista nacional, algo así. Siempre hay asociaciones de cada país, siempre hay una asociación. En el caso del Perú es el Colegio de Traductores del Perú, y ahí te indican, ¿no? ¿Ves? Si ustedes me buscan Jenny García, yo aparezco también ahí, pero en cada país siempre hay una asociación de traductores e intérpretes. Y ahí el cliente puede buscar, me ha pasado que me llaman de ahí, varias veces me han llamado, porque a veces quieren a alguien que esté cerca. Me refiero a alguien que pertenezca a un distrito en particular o una región en particular, ¿no? Por ejemplo, yo quiero a alguien que esté en Río, o alguien que esté en Brasilia, o alguien que esté, no sé, en Sao Paulo. Entonces, a veces por estas asociaciones, que yo creo que la gente más confía en esto, o sea, van a buscar en una asociación, porque, digamos, hay una especie de garantía, digámoslo así, de que son profesionales, ¿no? Ok. Puedes continuar, por favor. ¿Sí? Listo, perfecto. Ok. Y bueno, creo que la parte, o sea, hablé de qué podemos hacer, todas las posibilidades, pero ¿dónde encuentro estas oportunidades? ¿Cómo las encuentro? Uno de los portales más conocidos, y obviamente con Juliano también hablamos, y creo que es muy, muy conocido, es Pros. Entonces, ustedes pueden entrar a Pros o ProZ o ProZ, como lo conozcan en su lugar. Yo le digo de frente, Pros, ahí. Y ahí hay muchas ofertas de trabajo para traductores e intérpretes. Es más, casi todos los trabajos que les mencioné, yo los encontré, muchos de ellos por ahí, otros por clientes directos. Pero, por ejemplo, para la auditoría, buscaban a alguien específicamente de Perú, alguien que para la persona, digamos, buscaban a alguien como yo, digamos, alguien de Perú. Agarré y les mandé mi oferta de cuánto cobro por hora, cuánto cobro por transporte y ya. Pero ellos me contactaron a mí, yo no los contacté a ellos, solo porque tenía mi perfil ahí que decía Perú. ¿No? Perú y manejo de inglés, obviamente, no era solamente eso. Entonces, ahí pueden encontrar, si en Pros, ahí, si pueden ver ahí, dice, ¿no? Looking for, no sé, translators that translate into English, ¿no? Van a ver, mayormente están a veces los mensajes en inglés o en su idioma nativo. Ustedes, obviamente, cuando hacen su perfil, pueden poner que traducen de inglés a portugués o de español a portugués, y siempre hay, digamos, todos los días se están publicando trabajos. Yo en mi caso, yo tengo una membresía, entonces hay oportunidades de trabajo que se aparecen exclusivamente para los que son miembros, pero hay otros que son muy generales. También me ha pasado que he encontrado trabajos generales. Por ejemplo, la siguiente que voy a mostrar, este es Pros, ¿no? Pero donde también he conseguido clientes sin tener membresía es también en Translators Café. Ahí también encontré muchas oportunidades. Y también prácticamente, si se ven, lo ven, es un poco parecido. No sé si ven que también dice el par de idiomas y qué tipo de traductores están buscando, si de subtitulado o, por ejemplo, traductor técnico. Necesito un traductor que sea específicamente de Brasil o necesito un traductor de portugués de Portugal o un traductor, no sé, de un lugar en específico. Me ha pasado que muchas veces yo quería postular y me dicen, no, solamente español de Europa o español de España, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos estos dos grandes portales, por ejemplo, que son Pros y Translators Café. Yo de aquí también obtuve un cliente, me acuerdo, de República Dominicana, que simplemente le mandé un mensaje, mira, yo traduzco,
de inglés a español, dijeron, ya, está bien, mándame tu cotización y ya. Y me encargaron. Y para mí fue como, ¿qué es esto? Dije, es muy rápido, muy práctico. Obviamente que también es bueno tener una especie de portafolio, es decir, si ya tienen documentos traducidos o quieren practicar en ustedes, tengan el documento original y el documento meta, o sea, en los dos idiomas, y a veces el cliente te dice, a ver, quiero ver cómo traduces, cuál es tu calidad de traducción. Y les puedes enviar en un PDF más o menos el idioma, digamos, portugués y tu traducción en español, y ahí van a ver un poco, digamos, el modelo de tu trabajo. Así como cuando nosotros vamos tal vez a algún lugar y podemos ver en una tienda de ropas la ropa en maniquí, ¿no? Y nos llama la atención y decimos, oh, se ve muy bien, y luego pasamos a comprar algo así, podríamos tener un portafolio hecho para el cliente. Otro también es LinkedIn. Busqué justamente y dije, voy a poner a ver qué sale con la palabra traductor, porque voy a buscarlo en portugués, en inglés y en español también me sale. Y ahí también entran a LinkedIn. Yo tengo un perfil también. Y ahí pueden encontrar, a veces lo buscan como traductor. Acá dice, por ejemplo, traductor español, traductor de inglés o profesor. Miren que puse traductor, pero me salieron también ofertas de trabajo de profesor. Entonces, imagino que es por las palabras claves también, que también llevan inglés o que llevan idiomas. Entonces, dense cuenta que con una palabra clave podemos encontrar no solamente trabajos como traductor, sino como también ahí, profesor, ustedes lo ven. Hay 3 que dicen profesor y 2 que dicen traductor. Entonces, no nos cerremos, digamos, a una posibilidad. Yo siempre he creído que ser profesor te ayuda mucho a conseguir trabajos en cualquier otro rubro en el que te especialices también. Por ejemplo, yo estudio también Derecho, ¿no? Estudiando Derecho, me pidieron clases. Mi profesor de Derecho me pidió clases de inglés. Entonces, yo manejo una agencia, entonces no la di directamente, pero alguien de mi personal agarró y dio la clase, por ejemplo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es el networking que hacemos. Entonces, imagínense. Como dije, esa también es una posibilidad. Pongan la palabra clave, el lugar que es importante, ¿no? Si lo quiero en Brasil, o si de repente también hay una posibilidad que dice en todo el mundo, creo, y también salen. Me han contactado también por aquí, porque mi perfil decía justamente traductor. Ahora, otra posibilidad también, a veces y a veces no la vemos, es, por ejemplo, asociaciones de traductores o intérpretes. Algunas asociaciones solamente te piden que pues seas estudiante de traducción e interpretación o que, digamos, hayas tenido un título en otra carrera, no importa, pero que, digamos, muestres eso, o incluso no te piden nada, solamente que te inscribas y pagues un monto anual, que me pasó con la ATA. Yo solamente puse, sí, soy traductor, intérprete, y pagué el monto anual, y aparecía ya en su directorio, ¿no? Esto me sirvió con el cliente de República Dominicana porque le pasé mi número de miembro. Soy miembro de la ATA, le dije. Entonces me dijo, ok, perfecto, contratada. Entonces, ser o pertenecer a una asociación también nos ayuda mucho a que el cliente también confíe en nosotros, sea un cliente directo o incluso una empresa. Cuando ven nuestro CV y ven que somos miembros de asociaciones, también nos facilita mucho, digamos, ganarnos la confianza, porque están viendo que estamos en sí interesados en la carrera, que no somos cualquiera. Hay una gran diferencia entre un traductor, digamos, que dice que traduce y un traductor profesional, ¿no? Y a veces mucho entre los traductores hacemos esta distinción, un traductor profesional a un traductor, digamos, que dice que traduce, pero en realidad pues no lleva, al menos llevar un cursito o algo de traducción siempre es útil. O formarnos, llevar webinars, llevar conferencias, algo, ya es bastante en sí. Tengo otras aquí que puse acá que son de Brasil, creo. Sintra, que escuché también en varios eventos, Sintra, Abrates también, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Acá en el Perú sería el Colegio de Traductores del Perú, por ejemplo, ¿no? Va a depender de los requisitos. Por ejemplo, noté que cuando entré a Sintra y quise afiliar, vi los requisitos para afiliarme, decía, cumple uno de estos requisitos. Uno de ellos decía, puede ser, si eres miembro de la ATA, podrías entrar a Sintra, por ejemplo. Entonces yo dije,
qué genial, porque muchas asociaciones son cerradas y te piden, por ejemplo, un título en traducción e interpretación, pero otras no, simplemente como dije, pagar el monto de, ¿no? el fee de, digamos, de ser miembro. Otra forma, ya hablamos de asociaciones, hablamos de redes sociales, plataformas de trabajo, es el simple y el tan conocido networking, como lo conocemos nosotros, y es el boca a boca. Es decir, yo he conseguido muchos trabajos de traducción mediante colegas que de repente no manejan el mismo par de idiomas, es decir, no manejaban italiano-español, yo lo hice, ¿no? O no manejaban francés-español, me lo encargaban de mí porque sabían que yo lo hacía. Y así conseguí muchos trabajos por medio de colegas. Es más, en un momento, en un año, creo que el primer o segundo año que yo me lancé como freelance, me sirvió bastante. Prácticamente era mi 50% de ingresos, porque simplemente fue por el boca a boca, ¿no? De colegas, traductores, intérpretes, y porque yo me aparecía en todos los eventos de traducción e interpretación. Era muy, cuando obviamente pues, estaban estos eventos, yo iba para todos lados. Todo el mundo me conocía, todo el mundo sabía, ah, ya, sí te he visto, ah, sí, sí, sí. Y les daba mi tarjeta. Tal vez no lo puse aquí, pero también tengan una tarjeta de presentación de ustedes, donde diga que son traductores o intérpretes. Solo te quedaba el poliglotar. Mira, que sí tuve mucha curiosidad de ir a Brasil. Y pasó esto. Iba a viajar. Este año yo había planificado en viajar a varios lados. No pude. Pero bueno. Sí, tal Vamos a ser vez. un poco rápido ahora para Casi todos terminar nos en... quedamos con las ganas. Sí. Sí. Vamos a terminar en 10 minutos tal vez porque tengo que hacer el término de la conferencia total. Y tal vez hayan preguntas de algunas personas. Sí, claro. A ver. Si de repente no tienen tanta seguridad de empezar, por ejemplo, de frente con la traducción, en este caso, podrían empezar haciendo voluntariados. Acá también tenemos a TED, que tiene muchas de estas conferencias que se dan. Entonces, hay una opción que dice Translate, donde dice Participate, Translate. Ahí pueden ir, ¿no? O sea, participar, traducir, y ustedes pueden ir practicando, por ejemplo, traducción audiovisual. Y aparte que les dan la retroalimentación o los comentarios, y entonces ustedes ya pueden ir corrigiendo de repente si quieren ir practicando. Otra también es Translators Without Borders, por ejemplo, ¿no? También es una asociación donde podrían meter y ustedes colaborar también. ¿Y qué necesito para atrapar estas oportunidades, por ejemplo? Yo, este es mi punto de vista, o sea, es lo que yo creo, es tener el CV en el idioma en el que vamos a ofrecernos digamos, a la empresa o al cliente. Entonces, si bien podría tener mi CV en español, me ha servido muchas veces tenerlo ya listo en inglés. Entonces, o de repente si traduzco al francés también, ¿no? Entonces, tener listo el CV en los diversos idiomas a donde apuntamos. Más que nada acá, sino porque si dominamos varios, si hablamos portugués, francés, italiano, si hablamos un idioma adicional, tenerle el CV en estos idiomas, ¿no? Para mandarlos. De repente alguien me dice, alguien de, por ejemplo, de Portugal, he tenido un cliente de Portugal, me dice, necesito tu CV, por favor, porque este cliente o sea, sí confía en mí, pero sabe que te voy a pasar la traducción a ti de portugués a español, pero necesito algo. Me dice, ¿tienes tu CV en portugués? Me dice. Y le digo, claro que sí, y ya lo tenía obviamente listo. Entonces, tener el CV en los idiomas en que vamos a estar trabajando, eso es muy importante. Y otro es credenciales. Si bien conozco a muchos colegas míos que a veces no terminaron la carrera de traducción, pero tienen un examen internacional, el Cambridge o no sé, algún examen, por ejemplo, de nivel, por ejemplo, de francés o de portugués, eso va a servir también. O sea, si bien no puedo, de repente no tengo el título de traducción, no importa, tienes la credencial, alguna certificación. Porque podríamos ser muy buenos, pero de todas maneras nos sirve para conseguir un poco más de confianza en el cliente. Es muy importante que el cliente confíe. Como nosotros lo haríamos con un producto, ¿no? Vemos atrás si tienen los sellos de seguridad, si tienen los sellos, ¿no? de salud, ¿no? Si tiene, por ejemplo, de repente, o si hay un ISO. Vamos de todas maneras a querer algún mecanismo que nos acredite que ese traductor o ese intérprete, sí, pues tiene un dominio del idioma.
Ana preguntó si tú tienes certificado ATA o solo la membresía. Solo la membresía tengo, pero cuando te dan la membresía te dan una especie de diploma que dice que tú eres miembro del ATA. Y te dan, obviamente, el número de miembro que eres, por ejemplo. Ok, porque para ser certificado hay un examen. Tienes que dar un examen. Claro, por eso yo no hablé de la certificación, porque ese es otro ambiente completamente distinto. Que obviamente creo que hay un porcentaje, al menos en español e inglés, el porcentaje no es tan alto de las personas que pasan el examen de certificación. Ahí sí es un poquito más fuerte. Y hay un costo, o sea, si tú no pasas el examen no te devuelven el dinero, creo que son $600 o algo así, no estoy segura. Entonces pagas el examen, si pasas, bien, ¿no? O sea, te sirve un montón, pero si no pasas, pues ni modo, intentar el siguiente año, ya se perdieron tus $600. Por eso hay que prepararse muy bien. Algo que recomiendo yo, y esto lo aprendí, es hacer un FODA personal, ¿no? Ver cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis fortalezas y sobre todo las oportunidades que ustedes están viendo ahí, que ya les acabo de mencionar. O sea, todo esto de aquí ha sido en la partecita esta del FODA, que ha sido oportunidades, ¿no? ¿Qué quiere decir FODA personal? Porque en portugués es un poco extraño. Ay, es como perdón. fuck. ¿Se dan cuenta? La localización. Sí, yo sé que FODA es otra cosa, disculpen. Que joda. Sí, lo sé. No, Pero es por las letras que aparecen aquí. ¿Se dan cuenta que dicen fortalezas, oportunidades, fortalezas por F, O de, por ejemplo, oportunidades, por ejemplo, D de debilidades y A de amenazas? Disculpen, creo que hay otra versión, voy a sacarlo. DAFO. Disculpen. ¿Se dan cuenta que a mí me faltó eso? Porque no manejo tanto el portugués, pero sí sabía eso, por ejemplo, de que era una palabrita. Ahí, por ejemplo, yo hubiera necesitado un transcreador, alguien que me ayudara, un localizador, por ejemplo, ¿no? Pero ahí está. Pero ignoren eso y enfoquémonos en la parte positiva, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que me alejan de mis objetivos, por ejemplo, ¿no? Y si tenemos la suficiente pasión por hacer algo, ¿no? Las amenazas, ¿no? ¿Hay mucha competencia en lo que yo estoy haciendo o no hay mucha competencia, ¿no? Las fortalezas, ¿no? Las que vimos, ¿no? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi mayor virtud? Y las oportunidades, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? ¿Qué aspectos nos ayudan a conseguir nuestro objetivo, ¿no? Otro que es el benchmarking, también lo he escuchado, y algunos deben haber escuchado ese término, es analizar a la competencia, por ejemplo, ¿no? Es digamos acá dice en inglés que es benchmarking, ¿no? Es el punto de referencia, ¿no? Una evaluación comparativa, ¿no? Consiste en evaluar y analizar los procesos, productos y servicios y otros aspectos, ¿no? En pocas palabras, ver a la competencia y a ver qué está haciendo, ¿no? Y de repente no, digamos, no voy a utilizar la palabra copiar, voy a utilizar la palabra inspirarte en tu competencia para que puedas tú hacer de repente algo parecido, de repente tener una idea de cómo hacer. Me ha pasado a mí, por ejemplo, ¿cómo hago mi tarjeta de presentación? ¿Y saben qué hice? Agarré en estas conferencias a las que yo iba, les pedía todas sus tarjetas. Y según eso hice como que un mix de todas las tarjetas de presentación que me dieron y más o menos viendo todas ellas, armé la mía, por ejemplo, ¿no? Inspirándome, no copiando, inspirándome en las tarjetas, por ejemplo. O una cotización que de repente me dieron de algún producto y yo digo, wow, pero ¿cómo hago mi cotización? ¿No? Porque hay un formato y también, ¿no? Agarré, junté algunos formatos que vi y también armé el mío propio. Es decir, un poquito ver lo que hace la competencia. No copiar, bueno, sí, tal vez un poquito, e inspirarnos en eso para poder nosotros, digamos, armar lo nuestro, armar lo propio también, ¿no? Como marca personal, que creo que también hubo una charla más temprano sobre marca personal, ¿no? Hacer el benchmarking, ¿no? Ver a la competencia. Otra cosa que me ayuda a mí, no es tanto como ver a la competencia, esto yo lo pongo más como analizar, digamos, o leer algunos libros de gente que me inspire. Por ejemplo, yo me inspiro mucho en las charlas que he escuchado de Judy Jenner, por ejemplo, ¿no? Tiene su libro que es el que pueden ver aquí, ¿no? Que habla sobre el emprendimiento, ¿no? Cómo un traductor puede ser emprendedor. Y aquí un poquito
una edición especial aquí, de algunos autores que también he leído y de algunos canales de YouTube que he seguido, ¿no? Aquí pueden ver el de Corinne McKay, que también ella traduce de francés a inglés, por ejemplo. Tony Rosado, que es un intérprete bastante conocido en lo que es inglés-español. Y bueno, ¿no? También está ahí Juliano con, ¿no? Viver de Traducado, que también lo he visto, también he visto algunas cositas que también he aprendido también con él en su canal de YouTube. Ahí también lo veo. Entonces, esto no lo veo tanto como benchmarking, lo veo como, ¿no? Simplemente inspirarme, ¿no? Y bueno, para mí, estos son los puntos que yo más, en los que puedo resumir yo cómo más o menos veo la traducción y lo que se necesita para ser traductor o intérprete. ¿No? Curiosidad, mucha curiosidad. No hay intérprete o traductor que no sea curioso, al menos si no tienes esa curiosidad, no vas a rendir en el mercado. Investigación, por naturaleza somos muy, muy investigadores, estamos siempre buscando información y tenemos que, porque a veces todos son a veces algunos temas nuevos y tenemos que estar ahí buscando hasta la información más pequeña sobre algún tema. Ahora, resiliencia y perseverancia. Estos son los más importantes para mí porque a veces podemos tirar la toalla, podemos simplemente pensar, ya no quiero, no me va a llamar ningún cliente, no voy a conseguir trabajo en traducción e interpretación. Tenemos que tener esa perseverancia. Y también la resiliencia que cuando fallamos, también levantarnos y agarrar y decir, bueno, sí, me equivoqué. No debí poner foda en una charla de portugués, ¿no? Y seguir, pasar la vergüenza, pero seguir nada más, ¿no? Resiliencia, ¿no? Saber y aprender de los errores. O sea, sé que nunca más lo voy a hacer, ya me quedó de lección, porque es un término muy común acá en español, por ejemplo, pero miren, yo misma cometí ese pequeño error, bueno, bastante grande, pero ahí. La perseverancia también, de que muchas veces no nos van a responder rápido y que no vamos a obtener los resultados porque enviamos nuestro CV y mañana nos van a responder. No, a mí me tomó aproximadamente 1 año, 2 años para armar mi cartera de clientes, ¿no? Y muchas veces quise tirar la toalla y habré enviado mi CV como 20, 25 veces al día durante 1 año completo, pero después comencé a recibir las llamadas y así, en cadena, o sea, uno tras otro, y a veces estaba tan ocupada porque todo me llamaba. Yo decía, pero ¿por qué no me llamaron cuando yo lo envié? ¿Por qué tuvo que pasar 1 año? Clientes que me han hablado después de 8 años. Entonces, yo estudiaba francés en la Alianza Francesa y muchos o sea, sabían que yo estaba haciendo traducción y me han contactado después de 8 años. ¿Ustedes se imaginan? Que alguien... Recuerdo que tú estudiaste conmigo y eras traductora. Necesito este documento de 80 páginas para que lo traduzcas. La experiencia más bonita, ¿no? Entonces, perseverancia, no todo es inmediato, hay un tiempo en el que vamos a obtener los resultados, ¿no? Aquí estoy yo, ¿no? Está ahí, ¿no? Arriesgarse, emprender, perder, ganar, y yo, así como yo, aprender. De hoy día, lo que sea, no me lo voy a olvidar jamás. Y hay algo que yo aplico, o digamos un resultado, ¿no? De que después de haberme matado enviando CVs, dando mi tarjeta, digamos, haciendo todo lo que hacía, dar clases por acá, ir por allá. Entonces, al final es eso, ¿no? De repente, que ya después de haber hecho todo ese esfuerzo, digamos, ya vamos a ver que, por ejemplo, ahí dice, ¿no? 20% que el 20% de lo que hagas te conduzca a ese 80% de tus resultados, por ejemplo, ¿no? Ya cuando antes era al revés, yo ponía mi 80% de esfuerzo para obtener un 20% de resultado, y ahora ya es una vez que ya he armado mi cartera de clientes, que ya obtuve mis credenciales, que pertenezco a asociaciones, ya es más ligero, ya todo viene hacia mí, ya no tengo que estar yendo, digamos, a buscar como sí lo tuve que hacer a un inicio, cuando era una traductora Nobel recién egresada, con miedo al mercado y al mundo. Sí, todo fue muy triste, pero digamos, ya ahora ya estoy más tranquila, ahora sí ya puedo darme, digamos, no el lujo, pero sí ya puedo distinguir a qué clientes aceptar, a qué clientes no, o qué oportunidades aceptar y a cuáles no, tal vez. Bueno, y obrigada. Muchas gracias a todos.
Espero que en algo haya servido y que por favor olviden el tremendo error que hice. Muchísimas gracias, Jenny. ¿Tú puedes parar de compartir la pantalla? Sí, claro. A ver. Ajá. ¿Alguien tiene algún comentario, algo para terminar? Porque tenemos que terminar para después terminar el evento total. No, simplemente felicitarla por la excelente exposición. Toda la hora y cuarto que hizo es excelente y creo que va a ser una gran traductora, sin ningún lugar a duda. Ya es, ya es. Ya soy, ya soy. ¿Puedo hablar rapidito? Sí, Casiana. Que ya estoy llegando a casa. Mira, muchas gracias, Jenny, me encantó. Y ¿quieres preguntarte, hace cuánto tiempo que ya trabajas con traducción? 10 años, ¿no? Que trabajas con traducción, Jenny. 10 años. Sí, Buenísimo. 10 años. 10 años, sí. Sí, muchas gracias. La presentación fue muy buena. Gracias. Sí, yo estoy todo el viaje aquí conectado. A veces salí, a veces volví, perdí la conexión, pero me encantó. Y yo voy a revisar después con más tranquilidad. Yo estoy llegando a casa para ver el cierre. Okay. Ojalá que consiga. Ok. Perfecto. ¿Alguien más? Ustedes. Algunas personas han dicho que van a empezar a estudiar español ahora, después de la presentación de Jenny. ¡Qué bueno! Ah, qué bueno. Bienvenidos al español. Aquí, direito. Pero Jenny, en portugués, foda no es solo algo malo, es algo también bueno. Por ejemplo, él es foda, él es muy bueno en lo que hace. Entonces, podemos ser traductores fodas. Puedo respirar. Muy buenos. Estoy toda roja y dije, no, ya metí la pata. Dije. No, tranquila, tranquila. No. Es que nosotros que somos los malos, nosotros que tenemos la mente mala. Ah, qué bueno, qué bueno. Ok, ok. Entonces vamos al cierre del evento en la otra sala, todos. Sí. Muchas gracias, Jenny. Nos vemos en algunos Muchas minutos. gracias. Chao. Jenny. ¿Dónde está la Jenny?